Ahora con el señor Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. También el ingeniero Iván Hidalgo, presidente del Consejo Directivo de Juntos. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestros estudios en TV Perú en ese día tan especial. Señor Arnillas, hablar de la lucha, de la erradicación y de la intensa lucha frontal contra la pobreza es un tema bastante amplio, bastante grande, bastante complejo. Pero lo interesante es que los dos candidatos que postulan en esta segunda vuelta, ambos suscribieron importantes compromisos con la mesa de concertación en este sentido. Cuéntenos, por favor. Sí, efectivamente, recogiendo además compromisos suscritos en la campaña regional. Se suscribieron 25 acuerdos regionales y 23 de los presidentes en ejercicio son suscriptores de estos compromisos que ponen en la atención de la infancia y en la lucha contra la pobreza en las zonas rurales como prioritarios, ¿no? Las dos candidaturas que están disputando hoy día la segunda vuelta electoral han suscrito estas tres agendas. Una que tiene como prioridad garantizar derechos básicos de nuestras niñas y niños, ¿no? Identidad, salud, educación básica. Lo segundo es sabemos que la pobreza se concentra en las zonas rurales del país y entonces hay una agenda para el desarrollo rural que incorpora aspectos económicos, productivos que son claves para la población rural y finalmente lo que hemos llamado la agenda macroeconómica, que garantiza, digamos, un compromiso con sostener una política de crecimiento, de inversión pública, y obviamente de equidad en la asignación de recursos de gasto público. Eso de la niñez que forma parte del compromiso y de la agenda, los 3 puntos de esta agenda que usted nos ha contado, quisiera preguntarle un poquito más a detalle para pasar a la primera pregunta, en este caso el ingeniero Iván Hidalgo. Usted preside el Consejo Directivo de Juntos, que es la estrategia que tanto Keiko Fujimori como el señor Ollanta Humala han señalado que mantendrían de llegar al gobierno en estas elecciones. Bueno, ¿qué opinión le merece? Y también conocer de dónde partimos en lo que se refiere a Juntos, que es un programa de subsidio del Estado muy importante. Claro, habría que explicar que el programa tiene un plan de expansión. Tiene que llegar a todos los distritos donde existe más de 50% de pobreza y 30% de desnutrición. En ese sentido, son a la fecha, en función del mapa de pobreza que trabajamos, que es del INEI, son 951 distritos como meta. Juntos ha expandido 2000% de la fecha de creación, es decir, con 22.000 beneficiarios en el año 2005 y actualmente con cerca de 500.000 de madres beneficiarias, pero en 646 distritos. Nos falta aún llegar a más distritos en pobreza y eso es lo que ha merecido de ambos candidatos una expresión que van a cumplir ese plan de expansión aprobado por el programa. Ok, ese es un lado. ¿Qué es Juntos? Que siempre es bueno recalcar. Juntos tiene 2 componentes, uno de alivio a la pobreza, que significa entregar 200 soles bimestrales a familias en extrema pobreza. ¿Y qué significa extrema pobreza? Aquellos que ni siquiera tienen para cubrir las necesidades básicas alimentarias de la canasta a nivel regional. Por lo tanto, esa contribución directa de manera monetaria para que puedan comer en los lugares más lejanos se cumple. Y el segundo componente, que es el más importante, es de buscar abatir la pobreza estructural, la pobreza realmente que muchos de nuestros compatriotas no sienten como un sistema que le dé igualdad de oportunidades hacia adelante. ¿Y qué significa eso? ¿No? ¿Y qué significa eso? Un niño bien nutrido, un niño saludable, un niño que pueda terminar la primaria, la secundaria, tener la opción a una carrera técnica o universitaria. Ese es el concepto de la acumulación de capital humano, ¿no? Claro. Eso es lo que busca Juntos en el largo plazo. Y para ello trabaja un esquema de corresponsabilidad del Estado y las familias. Yo quisiera preguntarle, luego tenemos 2 invitados y vamos a conversar, además que los 2 temas en realidad se relacionan directamente. Claro, por supuesto. Claro que sí, ingeniero. En el caso de la agenda que han firmado nuestros 2 candidatos en la segunda vuelta, concretamente en el caso de la desnutrición crónica infantil, que es un tema que francamente afecta incluso en lo más delicado de cada ser humano como son los niños. Concretamente, ¿habrá un trabajo categórico en este tema, en este compromiso y también en la defensa de la macroeconomía, que es parte de la agenda también? El compromiso expreso es reducir al menos a la tercera parte, es decir, pasar de 18% a 12%. ¿De qué partimos? 18%.
que es la línea de base, como se dice ahora, ¿no es cierto?, para llegar a 12% en desnutrición crónica. Fíjese que es un trabajo, es desafiante porque supone garantizar cobertura de servicios tan esenciales como agua, como desagüe, y todavía tenemos un déficit importante, sobre todo en nuestras zonas rurales, para garantizar estos servicios. Anemia, ese es el otro tema que va de la mano. En este momento la línea de base es 50%. ¿Qué quiere decir? Que 1 de cada 2 niños menores de 36 meses que tiene anemia hoy día en el país, eso lo cambiemos y no más del 25%. De todas maneras es mucho, ¿no? Pero es un desafío, es el compromiso mínimo de ambas candidaturas, ¿no? El déficit ambas también, dices que el va déficit más, calórico. El déficit calórico es un tema muy, muy importante y tiene que ver con garantizar en el hogar una canasta de alimentos que cubre el requerimiento. En este momento el INEI está evaluando una nueva metodología de cálculo y esperamos terminar en junio con una propuesta metodológica concertada que efectivamente nos ayude a mirar buenas estrategias en materia nutricional. Señora Arnillas, usted mencionaba lo relacionado a las líneas de base y justamente, ingeniero Hidalgo, sí, las líneas de base fue el primer paso, se intentó dar el primer paso en lo que se refería a la estrategia juntos. ¿Cómo se ha avanzado en el tema de las líneas de base y sobre la base de esta medición justamente en 3 aspectos fundamentales? ¿Cuáles son? Mire, en cuanto a la línea de base, es un punto de partida para medir una intervención. Eso andaba un poco flojo, creo, al principio. Pero vamos a hablar de desnutrición, para ir en el paso secuencial como lo has planteado. En el tema de la desnutrición, el año 2000, la desnutrición crónica infantil en el ámbito rural, donde está la pobreza y la exclusión, ascendía a 40.2%. El año 2005, de acuerdo a Lendes, porque todas esas son mediciones oficiales, esta bajó un décimo, bajó a 40.1%. A la fecha, al año 2010, esta se ha reducido al 31.3%, casi 9 puntos porcentuales. ¿Qué significa? Que justamente a lo que tú ibas, la estrategia de articulación, buscar que no solamente tengan el problema tenga una vertiente, una solución única de un programa. No, este es todo el conjunto de los programas sociales, el conjunto de la inversión y del crecimiento y también de los programas focalizados ha provocado que realmente la desnutrición descienda. Lo que manifestaba Federico era una reducción de promedios nacionales, de 22.9% a 17.9%, ¿no? 5 puntos. 5 puntos. Pero esto, los promedios son engañosos. Hay que ver realmente dónde, en los lugares más pobres, en el ámbito rural, cuál ha sido se ha mostrado este indicador. Y todo muestra que en el ámbito rural ha habido un avance, pero falta mucho por hacer, evidentemente. En el caso de la extrema pobreza. Claro, y igual la pobreza. Nosotros tenemos cifras, por ejemplo, del año 2005 al 2010, en Huancavelica ha bajado del 90% de la pobreza al 66%, 24% de reducción. En Pasco se ha reducido 29%, en Ayacucho 21% y demás regiones. ¿Esto qué nos indica? Que el sentido de la articulación, el trabajar por presupuesto por resultados, el esquema de buscar que las soluciones tienen que ser compartidas por los sectores, por los ministerios, como indicaba él, no solamente es un tema de entrega, es un tema también que tiene que ver de otro tipo de intervenciones. Seguramente bastantes de ellas en el caso de por qué tener un Estado subsidiario y no compartir quizá el rol subsidiario del Estado. Sin embargo, juntos es una estrategia que prueba los resultados positivos y además que obliga pues a las mamás que también son gestantes incluso a llevar a los niños al colegio, a cumplir con el cronograma de vacunas, a contribuir con ese trabajo intersectorial con el CIS, por ejemplo, para el tema de la desnutrición. Pero eso lo dejamos a un ladito para luego seguir conversando. Y quisiera hacer incidencia en el tema de la agenda por parte de los señores candidatos que hoy se disputan la presidencia del país. Ya hablamos un poquito de la desnutrición en el caso de la infancia. La infancia es un tema fundamental para ellos. Sí, y además en la agenda Juntos es una herramienta clave. La agenda está pactada en términos de metas y lo que se demuestra, ¿no es cierto?, es que Juntos es el programa más eficaz que tenemos como país para intervenir en las áreas rurales. De hecho, hay una diferencia en logros de resultados entre las áreas donde hay Juntos y donde no hay Juntos. Y yo creo que eso es lo que ha animado a ambas candidaturas a incorporar de manera expresa el tema de Juntos en su propuesta. Juntos
tiene un elemento clave que lo mencionaba Iván, y es el tema de la gestión, nosotros decimos con resultados, ¿no es cierto? No es solamente por resultados, sino con resultados, y ese es el desafío. Y ese es uno de los aportes importantes donde también ambas candidaturas tienen compromisos, ¿no? En esta perspectiva más de gestión macroeconómica, ambas candidaturas se han comprometido a lograr que por lo menos el 25% del gasto público al 2016 se gestione, como decimos nosotros, con resultados, ¿no es cierto? Con buenos indicadores, un buen sistema de información que nos permita a todas las ciudadanas y ciudadanos poder decir, oye, acá estaba la plata, así se gastó, esto se quiso lograr y esto se alcanzó. Eso ¿no? pasará, por ejemplo, por una evaluación de la capacidad de gasto o de sinceramiento, seguramente, del gasto en el caso de los gobiernos regionales, en aras de la descentralización, en los que hay pues bastante por hacer, ¿no? Tenemos herramientas muy buenas como país, de verdad, en términos internacionales, el sistema de información administrativa, financiera del Estado es muy bueno y esperamos que se mantenga así, lo digo sinceramente. Iván sabe mis preocupaciones de estos días, ¿no es cierto? Pero esa es una herramienta que es clave, entonces sostener esa herramienta funcionando. Señora Arnaiz, que usted preside la mesa de concertación de lucha contra la pobreza. Si revisamos el mapa de la pobreza, Huancavelica sigue encabezando, aún con lo trabajado y con lo mejorado, sigue encabezando las líneas de pobreza y extrema pobreza. Pero como ha dicho seguido Iván, como ha dicho Iván, permítame comentar el caso Huancavelica. Como dice Iván, mostrando una mejora significativa. Y entonces la pregunta que nos hemos hecho es ¿por qué se logra esa mejora? Y un elemento bien interesante no es solamente cómo interviene tal o cual programa, y Juntos ha sido un programa líder en esa zona, sino cómo el conjunto del Estado ha mejorado la asignación de recursos en Huancavelica. Hoy día en Huancavelica ha mejorado el gasto público per cápita en el departamento de una manera significativa, pero tenemos otros departamentos que se nos están quedando un poquito. Y entonces también una de las metas suscritas por ambas candidaturas es mejorar la asignación de recursos. Veámoslo de esta manera. Vamos a dar un segundito. Sí, por supuesto. Permítame, señor Hidalgo, ¿cómo se mide, por ejemplo, que esté funcionando? Decimos está funcionando, es positivo, la gente está contenta. ¿Cómo se mide que esté funcionando? Sabemos que, por ejemplo, antes viajaban, se desplazaban de caseríos, de centros poblados para recoger su subsidio, gastando un promedio de 20 a 30 soles por mes. Ahora la entrega es bimestral, ¿correcto? Y además, ¿cómo medir que vayan a la posta, que lleven a los niños, que vayan a estudiar? ¿Cómo hacen para tener el resultado, un resultado de acuerdo a la realidad? Pregunta es muy inteligente porque me va a permitir un poco que conozcan juntos en la interioridad. Esa es la clave. La clave es cuánto los niños puedan asistir a la primaria y secundaria respecto a lo que tuvieron sus padres. En la zona rural, los padres tienen 4 grados de educación. Nos vamos a tener que ir problema, un segundito. Ustedes saben que estamos en una cobertura extraordinaria de TV Perú.